Ok, buenas tardes. Voy a continuar con la lectura del marco teórico de tesis para irlo comentando e ir documentando de repente de que quede en video. Puesto que desapareció de los repositorios de la universidad y resulta que... A ver, voy a sacar monitorización. Perfecto, ahora sí. Es que lo que ocurre fue lo siguiente, es que ya no está dentro de lo que son los repositorios de la universidad y me es complicado de repente partir absolutamente de cero en el tema, así que voy a estarlo comentando acá netamente como una especie de documentación, igual como lo he hecho con las distros Linux y con otros temas, para irlo documentando y estarlos por lo menos, eh, por decirlo así, comentando sin grandes compromisos, así que íbamos a ver la página, bueno, 26 creo. No, un poco antes, 26. Nos habíamos quedado 25, 26 por ahí. Ok. Ya. Nos habíamos quedado aquí. La generación de conocimiento objetivo comprobable. Sí, en parte. Sé que es bastante discutible acerca de la cuestión de los ciertos principios de los cuales comienza por lo menos a posicionarse el desarrollo por lo menos de un análisis epistemológico, puesto que multiversado y bastante complejo en realidad. Después vamos a ir describiendo quizá en otros textos y en otro material, o sea, dónde nos lleva el lado furtivo de la epistemología, más que propiamente dicho de la metodología misma, porque la metodología misma ya es una cuestión netamente acerca de caminos ciertos técnicos, de ciertas progresiones, de ciertas, por decirlo así, aplicaciones las cuales son más o menos reconocibles. Eh, pero no gastar tanto tiempo, si netamente aquí lo que importa es como escribir una episteme por lo menos interdisciplinar para comenzar a marcar de repente cierto terreno que va a ir a la práctica también, si de eso se trata. Netamente las discusiones son en principio y después en generación como es cierto, por decirlo, estrategias, no sé, como tales entre cada uno de los métodos. Ya, ok. Bunge en 1981 pensaba que la epistemología, la filosofía de la ciencia es la rama de filosofía que estudia la investigación científica y su producto de conocimiento científico. Mera hoja del árbol de la filosofía, hace medio siglo la epistemología es la rama importante del mismo. Bueno, no sé qué mierda escribí aquí hace como 10 años y resulta que sí, puede entenderse la cuestión como teórica, como bastante periférica dentro de lo que es el margen de conocimiento. Voy a ponerlo eso siempre cuando considerando la posibilidad de hacer un comentario al respecto, para hacer cierto alto ciertas cuestiones. Lamentablemente, sé que hay ciertos mecanismos, ciertos intercambios, lo que tiene que ver así como cierto modo como un mercado de producción intelectual que también está basado por el financiamiento de la comunidad científica. Así que esto es más simple, o sea, este tipo de discusiones que vamos como al debe y quizá sea una inquietud que no es mayoritaria, puesto que no es parte de la, por decirlo así, de la demanda externa de la disciplina, pero sí parte por revisión de cada una de ellas, de repente como hacer cierta retroalimentación, así que no cuando está mal, no está absolutamente del todo superado. Continúa. Salmerón, sintetizando lo expuesto por Bunge, sostiene que la enseñanza de la epistemología de la ciencia es un área de creciente aumento y que los filósofos se dedicaban a esta tampoco eran profesionales dedicados completamente al área. Aquí está la cuestión netamente porque la aplicación tiene que ver con una cuestión de gremio, las decisiones de ciencia, disciplina y progresión que vamos a ver después. Y que después de la reformulación del modelo mecánico funcional e hipotético deductivo es que, digamos que la filosofía de la ciencia hasta un momento clave a mediados del siglo XX con el llamado Círculo de Viena o la Escuela del Empirismo Lógico. El Círculo de Viena cambió la técnica de filosofía al poner en la práctica y desarrollar el programa de Bertrand Russell de hacer filosofía genérico y en particular con la ayuda de la lógica matemática. Los neocantianos quedaron pronto atrás y se extinguieron a la par que los existencialistas fueron cubiertos de ridículo y los tomistas y materialistas dialécticos fueron sometidos a duras críticas. La filosofía exacta, que había tenido destellos esporádicos con Leibniz, Bolzano, Russell y algún otro, se estableció definitivamente a merced del Círculo de Viena. No obstante, la epistemología que hacían y preconizaban los miembros del Círculo de Viena tenía un defecto fatal que
atada a la tradición empirista y inductivista de Bacon, Hume, Berkeley, Comte y Mach, tradición que era incompatible con la epistemología realista inherente al enfoque científico. Es verdad que los empiristas lógicos respetaban la lógica y se esforzaban por hacer filosofía exacta. También es cierto que todos estos se esforzaban por hacer filosofía científica. Esto es acorde con el espíritu, aún más con la letra de la ciencia. Pero ninguno de ellos lo logró, precisamente por estar sujeto a una filosofía, el empirismo, incapaz de dar cuenta de las teorías científicas, que son cualquier cosa menos síntesis de los datos empíricos. Popper fue quien mejor vio la incapacidad del empirismo lógico por desposar a la misma ciencia en la que declaraba su amor. Desgraciadamente, este alejamiento de los empiristas lógicos respecto a la ciencia no disminuyó en el tiempo, sino que aumentó como veremos enseguida. Karl Popper, a mediados de 1920, revisaría el problema de las disciplinas que dicen ser ciencia y las que no. Ella lo denominó un problema de demarcación, en el cual creyó necesario verificar una serie de afirmaciones compartidas por las disciplinas científicas, y en ellas el ideal de ciencia es precisamente probar sus postulados frente al error sistemático propio de la investigación. El crecimiento y el desarrollo de conocimiento científico está dado por una sucesión permanente y compleja de conjeturas y refutaciones. Si bien se postula la imposibilidad de acceder a un conocimiento absolutamente cierto y seguro, se establece a su vez la imposibilidad de crecimiento y mejora del ser humano al conocimiento de la realidad. Magwet, Cortá de Coan, Racksmith, sin fecha. El método hipotético deductivo después es un procedimiento general de investigación que le concede gran importancia a la teoría, como el método deductivo, pero que a la vez exige la participación crítica de los estudios empíricos, tales como constatación experimental de las consecuencias observacionales que se deducen de la hipótesis. Hayek en Macbeth, Cortá de Coan y de modo más aterrizado en una epistemología propiamente psicológica, es necesario rescatar que la posición del sujeto al generar conocimiento y su desajuste provoca lo que ilustran de buen modo Colombo de Guzmán y Salinas Sandoval. La ciencia experimental es entendida como unos cuerpos de conocimiento basados fundamentalmente en algoritmos y herramientas lógico-matemáticas y organizadas en sistemas hipotéticos deductivos rígidos y cerrados. Son concepciones epistemológicas generalmente compatibles con visiones problemáticas de vincular de otros frentes fácticos, definitivas, acumulativas, lineales, socialmente neutras y suelen orientar modelos de enseñanza de aprendizaje caracterizados como de transmisión-recepción. Ellos oponen la ciencia despreocupada por los hechos en un saber de corte acumulativo, cuantitativo y controlado normativamente. Ellos generan en estas llamadas ciencias fácticas choques inapelablemente en relación a la función social, a saber, una concepción de ciencia fáctica cuya regularidad y categoría surge fundamentalmente como resultado del consenso social y como negociación de significado en un dado contexto sociocultural. Es una orientación socioepistemológica que suele acompañar posturas reacias a la empresa científica. Puede llevar a una evaluación de la enseñanza y el aprendizaje de ciencias de la naturaleza y es compatible con política educativa que desvalorizan la formación científica. Bunge destaca, por todos estos motivos, que el estudio de los problemas filosóficos de las raíces históricas de las cuestiones científicas facilita una correcta comprensión, ahondamiento, ordenación y evaluación de los conocimientos específicos acerca del mundo y proporciona estímulos para que estudiantes de ciencia y científicos encaren su tarea con mayor profundidad, responsabilidad, eficacia y gratificación intelectual. Aquí la autora antecitada vincula la ciencia en general con la comprensión epistemológica de fenómenos propiamente tratados por la filosofía en cuanto refieren sobre la equivalencia de las ciencias fácticas de Bunge, lo cual nos lleva a comprender una de las naturaleza fenomenológica de los conceptos tales como teorías, leyes, modelos, lo que parecen tener un uso indiferenciado, además de que los mismos son estudiados por estudiantes de física, los que comprenden de modo muy limitado también la progresión de las teorías de la ciencia. En cuanto pasan la lupa al esquema de la evolución de los paradigmas, consideran la acepción de Kuhn sobre paradigmas y su relación con la formación en cuanto es un deber de las disciplinas científicas pensar su campo de influencia de un modo amplio y divergente. Ello es un problema relativamente compartido también por la ciencia psicológica, la cual posee esta disociación. La mayor relación de la psicología se muestra con una ciencia dividida en la multiplicidad de áreas y enfoques inconexos, y lo que es peor, en una diversidad dispar de escuelas que discrepan o se oponen de su modo de conseguir el objeto de su ciencia. El tipo de cuestiones que formulan los fenómenos y que atienden la manera de intervenir en el estudio y solución de problemas prácticos. De la objeción que plantea Bunge respecto del concepto de ciencia fáctica, al hacer esta especie de sinonimia epistemológica, supone el problema de asumir lo social por parte de la ciencia y la dramática fragmentación que en sus cintas líneas describe Yela. Se trata quizás el problemático rumbo de la epistemología y la psicología, para eso está lejos de ser un nexo con la historia. Para ello cabría que hacer mención del problema del sujeto interior de la historia antes que volver a retomar el debate en psicología. La situación de la ciencia psicológica conlleva un grave peligro, desde su posible enajenamiento, el que se vuelve extraña a sí misma, que olvide su conjunto nuclear de cuestiones que dan sentido, justificación a su existencia y en especial características del sujeto-objeto de estudio. Un sujeto complejo epistemológicamente con una indisoluble dimensión histórico-social que impide un tratamiento que es idéntico al de las ciencias radicalmente positivas que realizan con el suyo.
Royce hablaba del carácter multiconceptual, multiparadigmático, multiestratificado de la psicología y proponía precisamente partir de la aceptación de esta condición. Cada vez que está más claro, decía que para un creciente número de psicólogos que la psicología es una ciencia moderna desunificada. Stats. La pluralidad denunciada por estos autores viene constituyendo una perenne raíz de discusión dentro del campo de la teoría psicológica, hasta el punto de que algunos incluso consideran que la presunta unidad de la psicología podría ser un subterfugio, una presunción poco y nada tiene que ver con la realidad. Nosotros muchos compartimos el desideratum de que la unidad de la ciencia psicológica no solo es deseable, sino también posible. El intento por fundamental esto de deseo se ha apoyado en tres enfoques diferentes, citados Sivera, Tortosa y Vera, del grupo de investigación de Murcia y Valencia. Pragmático, perspectiva que diluiría el problema y que Russell psicología es lo que hacen los titulados en psicología. Se trata de un enfoque meramente descriptivo que no aporta mucha información, que el largo catálogo de actividades siempre es insatisfactorio por insuficiente e incompleto. Sistemático, es parte de una teoría previa, por ejemplo, se parte de una teoría previa. Por ejemplo, de la teoría de sistemas, que permite situar las diferentes propuestas psicológicas dentro de una red compleja en la que coexisten unidad, varios planos, niveles de complejidad o dimensiones, la división de trabajo psicológico y una pluralidad de enfoques metodológicos. Mayor Pérez Ríos. Dentro de este enfoque resulta necesario definir tanto la variedad interna de áreas de especialización y sus relaciones como las posibilidades de relación con otra disciplina de área científica. Royce Matarazzo. Histórico. Como método formalmente histórico, reconstruye el proceso que lleva a la pletórica psicología actual con su integridad, tanto de conocimiento, organización de conocimiento y aplicación competente de conocimiento de problemas y áreas profesión. Ciencia, disciplina y profesión, que lo vamos a explicar después. El diseño profesional permite subsumir rasgos característicos de su objeto con la diversidad, la contingencia, la temporalidad, el dinamismo, la direccionalidad y el cambio. Creemos que la opción central es la histórica, ya que es capaz de ofrecer una reconstrucción comprensiva que explique la integración longitudinal y transversal de la diversidad como una unidad dinámica. Richel señalaba en esta misma línea que las posibilidades de integración de la incidencia psicológica se centran en varios aspectos. 1. Integración geográfica y histórica. 2. Integración entre lo básico y lo aplicado. 3. Integración entre los planteamientos teóricos. 4. Integración de las aproximaciones metodológicas. 5. Integración entre los niveles biológico y histórico-cultural. 6. Integración a nivel epistemológico. Y 7. Integración a nivel de formación científica y profesional. Silvera, Tortosa y Vera suponen también para que la construcción de epistemología acorde con la historia de psicología habría que encontrar causaciones o vínculos temáticos entre unidades de análisis entre los múltiples que ofrece disciplinas fieles a la vista del ser humano biopsicosocialmente conformado. Por ejemplo, tendría unidades de análisis disímiles entre las que se desee, por cierto, estudiar lo mental de lo biológico de lo social. Así, el panorama de las ciencias corrientes filosóficas son las determinantes para dar con la epistemología de la ciencia que hay en el modelo comprensivo basado en ejes, lo que tienen de un lado el debate del monismo y el dualismo de la mente, y por tanto los asociacionismos de un lado y el otro de los constructivismos. ¿Y cómo de resolver los problemas de las posiciones epistemológicas que ninguna de ellas se ha convertido en paradigma? Bueno, dado esta característica y partiendo por lo menos, haciendo como un pequeño repaso de lo que era, por decirlo así, como a la multiplicidad, al concepto, por decirlo así, de los usos sociales del paradigma como un bloque netamente que a partir del conocimiento, por decirlo así, de la academia confluye en la mayor de las transformaciones sociales. Lo único que ha aparecido quizás como no hemos superado como la sociedad copernicana, donde pues, podría decirse como universalismo, de repente ciertas cuestiones como cierta resolución acerca de decir acerca cuál es el concepto guía acerca del universo, así que por 550 años no. Por menos de 500 años, 480 años, 500 años prácticamente no ha habido, por decirlo así, un cambio grande. O sea, por decirlo así, desde el concepto grande de paradigma, más allá de la disciplina científica, existe de repente con cierta cuestión o ciertos recaudos de conocimiento, lo cual habíamos tomado del capítulo anterior, lo cual nos hace estar todavía 500 años después en una sociedad copernicana, o por decirlo así, como el vislumbramiento de repente de la sociedad cristiana, puesto que este cambio en el conocimiento también tiene que dirimir tanto en el concepto de universo como en los tiempos, en la temporalidad. Y lo vamos a ver después, porque le voy a dar una vuelta por otros estudios, revisiones de quizás de estructuraciones de la cronología que no incluyen en la tesis, las voy a comentar después.
O sea, sobre la temporalidad y cronología como un concepto complementario. No, bueno, en este tiempo no lo sabía, pero después vamos a ir hablando de a poco. Vamos a ir incluyendo también otra bibliografía complementaria. Ok. Las escuelas entonces se dividen de las posturas epistemológicas en psicología. Son materialismo, idealismo, nacionalismo, empirismo. Este es lo que aparece en los cuadrantes de la epistemología sobre la historia de la psicología que están presentes en el primer capítulo de Sierra Tortosa y Vera. Creo que era la cuarta edición, pero han aparecido como 3 ediciones más actualizadas. Eh, bueno, en esa época, cuando estaba activamente buscando información del tema, así que voy a retomar, por lo menos con bibliografía la más actualizada posible. De repente están mostrando en cierto modo por qué el carácter multi determinado de lo que es el estudio de la historiografía y a qué se refiere. O sea, voy a mostrar a otros autores de interdisciplina, otros trabajos que a mí me parece que está bien mostrarlo. Y cuál es la multiplicidad de repente por este tipo de métodos, quizás como interpretativo, más hermenéutico, más documentales y no más propiamente dicho regidos por lo que es, por decirlo así, la virtualidad o la formalidad de lo que es el positivismo un poco más casposo, que tiene que ver desde la cienciatura o más hipotético deductivo antes que inductivo o construccionista. Comenzamos. El primer cuadrante, asociacionismo subjetivo. De nuevo es la asociación principio explicativo básico, porque de algún modo hay que dar cuenta de la existencia de ideas complejas que provienen de la estimulación de distintos sistemas sensoriales. Puedo llegar a poseer la idea de naranja, es lo que realmente se nos presenta los sentidos, el olor a azar, la forma redondeada, el tacto rugoso, su color o su sabor, porque siempre vienen juntos, contestará la asociacionista a coro. Las diferentes posturas coinciden en afirmar, con respecto a la naturaleza de la subjetividad, de que existe un epifenómeno, resultado pasivo de la presión de que unos objetos materiales ejercen sobre otros especiales objetos sujetos que disfrutan de la capacidad de sentir. Segundo cuadrante, funciona postura innatista. La experiencia sensorial queda inhabilitada para producir conocimiento verdadero. La mente genera espontáneamente o activamente en forma óptima que hacen posible el conocimiento del mundo, asegurando su función adaptativa de los organismos. Tercer cuadrante, constructivismo. Coinciden en defender la idea en defender una mente activa, también creadora de formas que posibilita la captación y comprensión de la realidad que sobrevive los cambios que se nos presentan a los sentidos, pero que a su vez no es innata, sino una construcción a partir de la materia. Aún a todos aquellos que postulan cualquier forma de emergentismo psicológico según el cual las propiedades de la materia como extensión, movimiento, por ejemplo, pueden ser cualitativamente transformadas bajo determinadas condiciones, dando lugar a estructuras mentales capaces de manejar racionalmente la misma materia de la que proceden. Se postula la mente como un activo instrumento al servicio de la adaptación del organismo, pero al final de desarrollo biosocial, no al principio, dándole la vuelta al adagio cartesiano, pienso luego, existo luego pienso. Cuarto cuadrante, asociacionismo objetivo. Para explicar el progresivamente más estructurado y complejo comportamiento que cualquier organismo natural exhibe en relación a su ambiente material, el psicólogo debe suponer dichos patrones conductuales no pueden ser más que el producto de sus sumas experiencias más simples. Las nociones de aprendizaje o hábito tendrán destacado protagonismo junto a instrumentaciones como el condicionamiento. Este hasta ahora es, por decirlo así, dentro de lo que era la tesis del año 2014, la primera parte que se tenía como es un armado de una epistemología de la psicología. No entraron en antecedentes de cronología o efeméride o, por decirlo así, enfoque de linealidad diacrónica. No he entrado ahí. Vamos de a poco de repente ingresando al tema y lo vamos a ir profundizando. Aún no he ingresado de repente como ciertas dinámicas de la historicidad diacrónica como propiamente dicho. Después vamos a verlo. Un trazado cronológico, metodológico, conceptual de la historia.
La crisis de la historia proviene de que un excesivo número de historiadores jamás reflexionaron sobre la naturaleza de su ciencia. Henry Baer. Aguañano habla de separar el hecho de que los conocimientos históricos puntuales en su traducción del proceso de reconstrucción del pasado. Deja como historiografía, entonces, el mero conocimiento histórico y la historia vendría a ser este sistema complejo de inferencia respecto de los hechos y saberes del pasado. Tuckman, 1994, habla de una narrativa acerca de la reconstrucción de los hechos del pasado. Mark Bloch presentará entonces a la historia como una ciencia de los hombres en el tiempo. El historiador piensa no solo el humano, la atmósfera en lo que su pensamiento respira naturalmente, en la categoría de la duración. Ordaz Sánchez, 2010. El cometido programático de la historia de las ideas debe ser el de seguir con el fin de reconstruir los procedimientos de recomposición y los efectos de recombinación con motivo del encuentro con diferentes contextos de pensamiento y de diferentes topologías de orden, e indagar con minuciosidad las directrices temporales asumidas como continuas, homogéneas y linealmente comunicadas entre sí. Lovejoy en Chiñola, 1998. La erupción del problema histórico y propiamente contextual ha pasado a ser una especie de piedra en el zapato para la evolución pragmática de la ciencia respecto a los productos del pensamiento. Sergio Bagú, historiador y sociólogo argentino, apoya la idea de que la historia se vincula con el concepto de evolución biológica cuando refiere a los productos de la interacción biosociocultural. El mismo continúa esta salvedad al grado de decir que la configuración cultural determinará el funcionamiento del cerebro humano, que en sociedades postindustriales occidentales supera poco los 70 años de edad. Quizá un poco más. Define así mismo Bagú la realidad social como una intergénesis de lo social y el mundo de la vida. Y dice adicionalmente que el mundo de lo social no se presenta caótico ni desordenado, sino que a pesar de su complejidad presenta un orden bastante coherente. La investigación histórica, técnica, social o económica, sea del tipo que sea, tiene claramente cuna en los albores de la Europa del capital, teniendo origen en el Renacimiento y tornándose en el eje comprensivo por excelencia de las sociedades técnicas de la primera era industrial en la época de las revoluciones. Porque, basándose en el giro histórico de su vinculación con el uso del dinero, citaba a un economista como Thomas Robert Malthus, quien se basa en el hecho de la población para hacer un estudio de análisis sobre el impacto demográfico de la producción industrial primera y cómo el factor capital define quizás el destino de lo social. Esta dualidad benéfica generaría en las ciencias sociales y previamente en la sociología. La sociología aparece en autores como Auguste Comte, Karl Marx y Friedrich Engels como generadora de una contrapartida necesaria para comprender los estragos que dejó el sistema capitalista más clásico. Como una síntesis inevitable de la historia, la filosofía y el escenario social. Así puede ir desplazado desde la irrupción de la banca como un mecanismo hasta la posición del saber social, el que se financia hasta el día de hoy. La investigación en ciencia, la psicología, a pesar de no ser una excepción, ha mostrado gran resistencia y neutralidad en el caso de su problema histórico. No creo que propiamente dicho el problema histórico, voy a volver acá al punto, es que, claro, igual como que existe la crítica al sistema capitalista clásico, puesto que existió como, por decirlo, preimperialismo, o de repente como cierto crecimiento, comillas, como de la cultura, por decirlo, anglosajona sobre la no tanto anglosajona, sino que más europea sobre ciertas zonas estratégicas del planeta en las que fueron, por decirlo, transformando de repente como de cierta medida una cuestión, un giro absolutamente extraño para ellos, desde que tenían desde tipo de economías rurales a la irrupción como de ciertas industrias en ciertos hemisferios que están alejados de la centralidad, comillas, de Europa. Porque puesto que siguen estas teorías parten en Francia o en Alemania, van a tener ciertas repercusiones en los estados nacionales, especialmente en el siglo XIX y un poco más en el siglo XX. Y esos estragos van a ser conocidos desde 1840 en adelante y van a ser reconocidos recién al otro siglo, como propiamente dicho, un poco más tarde que lo que son exclusivamente los beneficios. Y también, por decirlo así, la producción científica que tenía que ver con editoriales, con universidades, también está afecto como esta lógica económica, pues por lo menos decirlo así como en ciertas cuestiones. Después voy a hablar acerca de ciertas escuelas o filosofía económica, así que por ahora no. Netamente estamos en lo que es la introducción en lo que es a lo histórico, netamente con posicionamiento desde el método histórico. Después vamos a hacer como el cruce. Respecto a la carga económica del saber científico,
Myrdal, autor sueco, profesión de economista, a pesar de haber estudiado el sistema neoliberal, centró su vista en los mecanismos de la pobreza y el seguimiento de la discriminación. Sostiene la idea de lo social como un mecanismo de causación acumulativa, en el que se presentan cambios que empiezan en un nivel y siguen repercutiendo masivamente en muchos otros. Al hablar sobre el efecto adverso y multidimensional de la precariedad social en comunidades estadounidenses, supone cierta clase de dinámicas pragmáticas y modos de hacer regidos en el poder y economía que alejan estos saberes de los discriminados. Ahí está también. En cierta medida la superación de repente por medio de las capas medias y medias bajas en cuanto a la profesionalización progresiva que ha ocurrido prácticamente desde inicios del siglo XX. Y quizás como la inaccesibilidad a la documentación terciaria o de investigación por parte quizás de las capas medias y secundarias educativas. O sea, no sé si todo conocimiento sea poder, pero sí que hay una producción de repente que hasta es un poco escandalosa para un público promedio. Igual se tiene que hacer el punto aquí. O sea, de que la ciencia es acumulativa, así que ya lo ha logrado a ese punto. Ahora falta el legalismo, la generación de leyes generales. Esta clase de influencia determina de un modo radical el marco de acción de las nuevas ciencias sociales, quedando en el tintero el tema de la comprensión histórica de las ciencias sociales como meramente saber acumulativo. Aranguren recurre a Edgar Morin para explicar esto. Es obvio que las manifestaciones de nuestra compleja realidad sociohistórica están presentes en cualquier estudio o proyecto que pretenda la búsqueda de conocimiento y de respuesta a los problemas de la ciencia y la sociedad. La pretensión de enseñar historia desde postura ajena a esta visión es incoherente con la formación crítica de la ciudadanía y con el fin último de la ciencia, que consiste en preguntarse en cuál presente vivimos y cuál hacia cierto futuro colectivo y planetario nos dirigimos. Esto constituye el sentido de la vida social enlazado a los propósitos de un modo de educación y de conocimiento capaz de aprender los objetos de su contexto, su complejidad, su conjunto y relaciones. Morán en Aranguren 2008. El desarrollo cultural de los pueblos constituye, entonces, una búsqueda del conocimiento histórico, pues la cultura del espacio, la producción y recreación del sentido de lo social, donde el orden y los desórdenes sociales se vuelven significantes. Para Charter, en 1992, una exploración de la cultura es una forma de preguntar por la sociedad, es decir, ¿existe la afinidad entre la historia cultural y la historia social? Las representaciones elaboradas de manera individual y colectiva otorgan significado a la realidad. La cultura histórica es un soporte para dotar a cada pueblo o ciudad de una historia propia y con relaciones que le incumben a una visión amplia, así como proveer de orígenes históricos a las identidades colectivas. Los enfoques rígidos y tradicionales de la historia convocan y considerarla como un método a comprender los documentos políticos, actas jurídicas, las tablas estadísticas, cronológicas, los dramas del pasado, obviando su naturaleza de construcción social compleja, problematizada y condicionada por la intervención de un sistema político determinado. Y económico también. Social, político y económico. Este enfoque conduce a situarla dentro de una concepción que abarca el pensamiento teórico práctico, ideológico y crítico con un contenido de principios éticos y estéticos y una carga de matices emocional. Parece imprescindible abordar los viejos y nuevos escenarios de la enseñanza de la historia con diferentes miradas, que abarquen la complejidad del papel de las instituciones y el de los actores sociales en el proceso histórico. Estos pueden sacarse las representaciones que sobre la historia elaboran las gentes y que exceden los límites físicos de la territorialidad para posicionarse en un tiempo sin fronteras, sin certezas, ni conceptos estáticos ni deterministas. Es esta la historia construida incesantemente en el ámbito de las prácticas interculturales, en el recorrido de las memorias nómadas. El espacio de cotidianidad donde se elaboran y reconstruyen las identidades múltiples. Nos referimos a la historia en que indaga las necesidades, aspiraciones y vivencias del colectivo social en el marco de distintos ritmos temporales. Por tanto, la realidad histórica vista desde esa urdidumbre, desde esa multiplicidad, nos plantea más preguntas que respuestas y propende a la búsqueda de nueva textualidad y nuevas lecturas que descubren los intereses velados del sistema de poder. Este complejo patrimonio constituye el contenido legítimo del pluralismo científico e ideológico de la historia enseñada. Ordaz Sánchez, 2010, vendría a resignificar el problema de la metodología preponderante de la historia y encima de la así llama dos culturas, las ciencias naturales y las ciencias sociales por separado. Antes que esto ya tenemos de repente el concepto, o de repente la convergencia del concepto que es Zeitgeist, o por decirlo así como cierta mirada acerca de los tiempos antes que propiamente dicho un paradigma. O sea, tenemos que entender la complejidad de la sociedad, el carácter multiversado de muchos fenómenos, y quizás también como
subproductos disciplinares que propiamente dicho también son cosas que ocurren en el marco social, político y económico de lo que es el Estado-Nación desde el siglo XIX y XX. Y aquí tenemos también como algunos de esos subproductos sociales también las ciencias sociales. Y las ciencias naturales también. O sea, la universidad no te afecta a estos productos, o sea, por decirlo así. O sea, ciertas instrumentaciones vienen precisamente de utilizarlos por lo menos como ciertas instrumentaciones un poco más complejas que provienen de lo que es la academia. Sé que me estoy dando una vuelta grande, pero pienso que merece por lo menos hacer el caso o de repente, porque voy a comenzar a profundizar lo que es historiografía después, fuera del material de esta tesis. En general, el conjunto de ciencias denominadas sociales han presentado diversos problemas, tanto teóricos como metodológicos, que han supuesto diversas polémicas y soluciones. Precisamente la historia se encuentra dentro de estas ciencias sociales. Al respecto, hay múltiples debates porque se ha producido incluso una división en dos campos, ciencias sociales y ciencias naturales, lo que ha llevado a la existencia de lo que se reconoce como las dos culturas. Término que puede ser muy debatido y tener sus interpretaciones. No lo voy a comentar por el momento. La misma autora caracteriza posteriormente la adopción de la vista y la historia científica en cuanto es posible también una historia generar conocimiento científico fiable y objetivo. Ya desde fines del siglo XIX y hasta principios del siglo XX está predominando la ciencia histórica, una corriente historiográfica, autores que siguen una línea historiográfica, una línea de producción que tiene similitud en cuanto a tema, inquietud, método, el positivismo, que trata de hacer la historia de una ciencia total que le da valor al documento y que enlaza la tradición alemana del historicismo enciclopédico. El método que utilizan es tratar de descubrir la fiabilidad de los documentos, sus principales características que tienden a realizar una historia descriptiva, tienen como resultado obras de grandes volúmenes, extensas, con mucha recopilación de datos. No existe análisis, aunque ya a partir de su criminalización van a tener que realizar de fuentes que ya están utilizando criterios científicos. La influencia del positivismo fue tal que fue incluso que en la actualidad se recurre al rescate a través de nuevas tendencias como el neopositivismo. En este proceso de transformación teórica sobre cómo estudiar los procesos históricos, un paso avance hacia el carácter científico de la historia lo hace el pensamiento de Karl Marx y Friedrich Engels al proponer la teoría general de las sociedades en movimiento, a través de la observación y el razonamiento. Sus métodos fueron utilizados por historiadores encontrando diversas escuelas como la inglesa, la latinoamericana, con diversas interpretaciones de un mismo pensamiento. Bueno, esto sería como la escuela preparadigmática del materialismo histórico. El marxismo y sus múltiples reinterpretaciones han marcado también nuestro quehacer. Más adelante, la escuela de los anales con Lucien Febvre y Marc Bloch difundieron la idea de una sola historia, que no existen separaciones entre historia económica o política, el historiador avanza por medio de problemas. Los anales, a través de sus diferentes etapas y representantes, contribuyeron además a la relación entre las diferentes ciencias sociales y a tratar temas que hasta ese momento eran vedados, introduciendo además la larga duración en análisis histórico. A través de la obra de Fernand Braudel, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo de la época de Felipe II, el análisis geográfico y económico y la necesidad de tomar de otras ciencias sociales fue uno de los elementos del cuales Braudel hizo referencia en Ordaz Sánchez 2010. El impulso de los trabajos junto con el pensamiento enciclopedista serían determinantes en la consolidación de la historia científica. Posteriormente vendría el aporte de von Ranke en su historia descriptiva. Y en el siglo XX profundas reformulaciones en cada ámbito del conocimiento debido a los efectos de posguerra. La Escuela de los Anales ha sido el primer movimiento historiográfico del siglo XX, de 1929, que nace en el campo mismo de la investigación histórica. El marxismo, por su parte, ha sido una de las teorías de la ciencia humana que a la historiografía le da una dimensión de mayor alcance al campo teórico general de la realidad histórica, como la teoría del conflicto y la economía. A pesar de la diferencia entre estas escuelas, corrientes o tendencias a la actualidad, el historiador produce un conocimiento que es resultado de su trabajo. Y yo creo que cualquier profesional científico o quien sea. Y cuando nos referimos a conocimiento histórico, hablamos del proceso cognitivo, mediante el cual es investigado el objeto de estudio de la ciencia histórica. Por cierto, hablamos de un conocimiento científico cuando se definen claramente problemas, se formulan hipótesis y se proponen explicaciones a los fenómenos. Lamentablemente, la objetividad de la investigación en historia está en consecuencia con la definición predeterminada de la ciencia, pues su trabajo consiste en la reconstrucción de un discurso desde una vista sesgada en el presente. Los historiadores lo tienen muy claro. En este sentido, una primera característica resalta la relación temporal que existe entre investigador y sujeto de estudio. Cualquiera que sea este el objeto de estudio de nuestra investigación histórica, este será un fenómeno acontecido y ya sucedido. Es por facto.
por tanto no coincide con el tiempo del investigador. Siempre está en consonancia con las ciencias sociales, especialmente, a menos que sea un estudio experimental muy fuerte, siempre son fenómenos de post facto. Esta relación entre el presente del historiador y el pasado de su objeto de estudio pues influye notablemente en el resultado de su investigación. Hoy encontramos términos como el de historia inmediata, que contradice este criterio. Bueno, el criterio de la historia inmediata son 40 años, un margen de tiempo de 40 años, pero que es cuestionable. Sin embargo, la historia no siempre tuvo un carácter científico. Para el occidente europeo, la preocupación científica en cuestión de historia nace con el humanismo, la reforma y el renacimiento. Especialmente con las escuelas germánicas, que también prendía de ahí la pedagogía actual con Comenius. Pero, a hacer los paréntesis, entre el siglo XV y el siglo XVI. Luteranismo. Esta preocupación se expresó a través de la preocupación crítica que consistía en no aceptar la existencia de un hecho, la autenticidad de un texto hasta después de verificaciones minuciosas, y por la preocupación constructiva que consistía en elegir determinado tipo de hechos, confrontarlos y buscar correlación con el fin de resolver un problema planteado. Una nueva reformulación del objeto de la historia indicada por Nieto al otorgar un nuevo giro de estudio en las nuevas ciencias de la comunicación. Cuando la información interna refuerza de todos modos un estudio exhaustivo de la historiografía moderna, el fin pues es el uso de la red como medio de participación democrático. Si bien los supuestos inamovibles del siglo XIX en historiografía fueron removidos de los cimientos con la entrada de supuestas revoluciones científicas, especialmente la escuela social francesa y italiana de 1929 en adelante, es claro que no es posible adquirir a ciertas clases de radicalismo conceptual, en especial en la ciencia, tanto en lo teórico, metodológico como en lo práctico. El ejercicio de historia no es más el modo de hacerlo. Asimismo, menciona Borja Gómez, en 2007, en menciona acerca de la historiografía, que ésta se desprendió largamente desde el siglo XIX con la adopción de tres principios característicos de la etapa científica: el estudio del relato histórico, lo que vendrían siendo ser objetiva, relatar hechos y exponer verdades. Cabría, en función del presente informe, mostrar un recurso de historiografía misma y su vinculación con las ciencias sociales. El trazado cronológico para la historiografía se genera en el relato de la subjetividad humana respecto del tiempo. A decir verdad, no es un fenómeno tan remoto. Las sistematizaciones de estudio del tema comenzaron sorprendentemente en Roma, aun cuando de larga data el origen de la ciencia histórica fue gracias a los griegos. Heródoto. Un estudio exhaustivo de los hechos pasados que no se iniciaría hasta Heródoto de la Guerra Médica. Un estudio exhaustivo de los hechos pasados no se iniciaría hasta algunos siglos después con los romanos, quienes documentaron en mejor medida campañas bélicas y hechos del cotidiano. O sea, es como historia de la burocracia. Después vamos a ver. A juicio de Martin Klein, genera reflexión acerca de las producciones históricas y históricas provenientes de la historia, y nota poderosamente la incompatibilidad explicativa de lo simple en un físico en comparación con lo complejo del saber histórico. Whittaker, 1979, en cambio, también se adiciona a criticar un modo de hacer historia por medio de coleccionismo al hablar de una casi historia, en que los manuales del tema parecen no ser más que compendios de hechos inferiores de otros textos y así que se transcriben. Así la historia parece ser una confección de un relato coherente y no una concatenación de hechos con un valor imparcial disperso entre sí. Y respecto a esta moción, existe en historia un modo no lineal de comprensión de fenómenos gracias a Hegel, que significa la historia de un modo de racionalidad de ideo. Por etapas, o por otra parte, un seguidor de Hegel y autor influyente en el laicismo, Victor Cousin, en 1846, que edifica la legalidad en el estudio de la historia al establecer acerca de ella unas leyes propias e intrínsecas a la labor del historiador. La influencia de este autor es tal que es reconocido como una de las grandes inspiraciones del laicismo latinoamericano presente a fines del siglo XIX y quien sería considerado por Domingo Faustino Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento es un personaje clave lo que es la construcción de la educación pública latinoamericana, especialmente en Chile y en Argentina. Un tremendo personaje. Increíblemente, entre el mismo gremio de los historiadores de las ciencias se han generado posiciones conceptuales que cargan a su vez ciertos modos de relatar la historia. Entre ellas se destaca el enfoque Whig, el cual se presenta bastante simplificado y tiene por objeto clasificar cronológicamente las corrientes de pensamiento científico. Es un enfoque de historiografía de la ciencia. Linealidad diacrónica. O sea, línea de tiempo. Y entre las que se diferencian progresista o conservadora, generando una mención en opinión de Kuhn, una ciencia de la historia científica anacrónica acumulativa que tiene por objeto meramente la descripción de la historia del conocimiento y por tanto lo que sugieren algunos detractores de esta postura es una idealización de la historia de la ciencia diacrónica y contextual. Acá me gustaría tomar al respecto, quizás tomando el tiempo,
La perspectiva diacrónica, no asincrónica, permite solamente entender de pasado a futuro mediante una línea contextual, la cual está atribuida más bien propiamente dicho como al carácter documental respecto de la efeméride. El WIC, el enfoque WIC, que no es acrítica, documental, objetiva, científica. Se van como repitiendo ciertas cosas, pero vamos a continuar. Boito, en 1932, sugiere en continuidad con la crítica del enfoque WIC, desarrollado por los anglosajones preferentemente, por los británicos, los enciclopedistas, una salida. Los enciclopedistas, es que la historia americana, la historia militar americana de 1830 tiene mucho de enciclopedismo británico, así que ahí hay que pegar un palo y un nexo. Ok. El enfoque WIC, desarrollado por los anglosajones preferentemente, los enciclopedistas, los documentalistas, los de las historias nacionales, una salida al debate que involucró a los anti-WICs, desarrollar una teoría meramente utópica, quizá poco objetiva y descriptiva de la historia de la ciencia en pleno siglo XIX, 1850 por ahí. Esta percepción quizá intencionalmente ignorada de la ciencia histórica es la que Bachelard calificará como historia sancionada, de carácter sincrónica que permitía cierta vuelta o de reinterpretación, una teoría que no fuese exclusivamente funcional al documento, tales como fuente primaria, fuente secundaria o no sé qué, sería como crónica del estado pasado, por decirlo así. Historia sancionada, y por lo tanto otros autores como Fichant y Peché lo calificarían medianamente de un contrario a la historia obsoleta, la que se ha provisto parecía una continuidad lineal entre los hechos, generando discursos sobre el pasado también sujetos a corrientes de poder. Por supuesto, aquí la importancia de lo sociopolítico y cultural por encima de la disciplina y lo que es la producción del conocimiento, por supuesto que está. Historiador Thomas Abts, en 1766, vendría adelantando que la historia y su relato permitirán al mismo hecho muchos discursos que podrían considerarse entre sí verdaderos. Una polisemia, bastante temprana, siendo que prácticamente von Ranke comenzó a hacer, con comillas, como el método histórico en 1860. No, y quizá un poco después, cuando ya los autores germánicos, los enciclopedistas y de repente con es que el marxismo y el materialismo histórico vino después, pero primero estaban los enciclopedistas y quizás después los positivistas. Ya. Entonces, acerca del relativismo, si bien es archiconocida para las ciencias del último año, del último siglo, la historia tampoco escapa de ese marco de referencia, por supuesto. Si bien con un impulso por la objetividad trastocó en buena forma la historia, con principios más afines con las ciencias naturales, se resume en cierto modo que la epistemología histórica no parece ser tan categórica ni siquiera objetiva. Por ejemplo, la batalla entre los contemporáneos al movimiento de los Whigs competían más bien por una revisión por parte de los anti-Whig, formar una revisión de una historia de la ciencia continuista y lineal. Los Whig tenían este tipo diacrónico, o sea, el concepto de línea de tiempo y efeméride, y posteriormente los que decidieron dejar de lado su tal visión optando por métodos recientes para el estudio paradigmático de la historia de las ciencias sociales inspirado en Kuhn, en una reformulación compatible con el estudio disciplinario independiente de contexto. Bueno, el nexo, por decirlo así, cronológico o de fecha, más duro ocurre a la comillas, la parcelación del conocimiento y la interdisciplina comienza en 1970 en adelante. Ahí comienzan las preguntas. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no hacer un giro inverso? Una especie como de mini giro copernicano dentro de las ciencias sociales, un poco para salir de la parcelación del objetivismo, puesto que está no dando ciertas respuestas a lo cual podría ser así como la verdad. Eso no existe. Continuamos. Y en cierto modo concluye López Muñoz y Álamo el presente texto, postulando que estas refacciones al modo historial para las ciencias de un espacio potencial para generar nuevas discusiones que se aparejan con siendo el paso adelante de alguna forma. Sí, por supuesto. También la psicología y la historia se trastocan de repente en esta época, puesto que contemporáneo también, por decirlo así, como de ciertas cuestiones o de cierta persistencia de crisis como paradigmáticas de lo que fue un hecho político particular en Francia, en Italia más que nada, después de la caída del fascismo italiano, de Mussolini.
se instruyó una especie como de estado policial contra los 50 y los 60, en los cuales fueron por lo menos limitando e interviniendo políticamente las universidades, las facultades de ciencias sociales. Y aquí es donde comienza posterior a la revolución desde 1968, cuando ya se recortan los recursos a ciencias sociales, ya comienza, por decirlo así, la vuelta atrás. Porque ya habían perdido ciertas editoriales, había como ciertas presiones políticas, y por decirlo así ya coincide con lo que es, por decirlo así, como la vuelta atrás, ¿no? O sea, de repente como cierta no sé si involución, pero sí de repente como en cierto stand-by que ocurre en los años 70, prácticamente en los años 1982, que podría entre 68 y 1982, que es en cierto modo como persecución política dentro de las facultades en ciertos decanos, en ciertos académicos que tenían ciertos intereses que ya inconvenientes de repente con si bien había como un marco comillas democrático, pero era bastante frágil, era semi autoritario o autoritario, especialmente en Italia, que fue un poco más complejo. eh, Estamos hablando de los 60 y 70, ¿no? Y igual sea como una especie de cunas de cuestiones culturales súper potentes en dicho tiempo, en los 60 y los 70. Así que por lo menos entender ahí que se produce la transformación a las ciencias sociales y que tiene un carácter subvertido un poco más amplio, no hay que pasarlo por alto. Continúo. Respecto a los métodos de historia, especialmente sensibles encontrar en la historia de la psiquiatría, los estudiosos decantan mayormente por el enfoque Wig. Por supuesto que sí, porque el enfoque más conocido de todos, quizá la importancia documental, la no reinterpretación, la objetividad de la conservación y el purismo documental, la cronología, la efeméride, el enfoque Wig acá. Si en esto genera ciertos conflictos, los anti-Wig, o los así denominados historiográficos, los de la historia censurada o postergada, los historiográficos sostienen que el uso de la palabra no es meramente un hecho circunstancial y generan modos comprensivos acerca de la historia y su cronología. Bueno, por decirlo como un anti-Wig, podría haber aparecido dentro de lo que es, comillas, como la tradición de la historia social más interpretativa, pero antes que esto tenía la Wig con lo que es historias nacionales, 1800, a ver, entre 1790 y 1850. Los anti-Wig aparecieron ya iniciando el siglo XX, ya en 1929, la Escuela de los Anales de 1929, 1984, ya por decirlo así, como que suman netamente por confirmar de repente con ciertas concesiones. La revista de los estudios de historia social económica de los anales fue de 1929 hasta 1982, de Mark Bloch y Lucien Febvre. Por decirlo, va a poner fecha. Que era en modo competitivo también acerca de la historia de su cronología. Cosa clásicamente considerada por la filosofía como la moral y la ética, como que tienen cabida en este enfoque Wig de la historia, el diacrónico, el lineal, el de efeméride, el enciclopedista, de la historia de la ciencia de un modo extremadamente limitado. Por ejemplo, si bien tendría más sentido en el enfoque historiográfico, no es posible atender con total objetividad, después la historia y la medicina no determinan aún así una objetividad total en cuanto a fenómeno de estudio. Este extracto es a propósito de la historia de la psiquiatría, de la medicina. Considera raíces del movimiento historiográfico en las ciencias del pensamiento de Dilthey, Bachelard, Kuhn y otros. Bueno, Dilthey 1920 y Kuhn 1960-70. El punto de inicio para esta reformulación propuesta por Kuhn en los años 70 es que las teorías y los paradigmas comienzan por ser inconmensurables entre sí, ellos restando absolutamente cualquier indicio de objetividad, y así como evolucionan los conceptos en cuanto a conocimientos científicos se construyen en el seno de interdisciplinariedad. Entonces, si volvemos atrás a la parte de lo que estaba hablando acerca sobre epistemología, es que no había como un paradigma reinante. O sea, de que, por decirlo así, sea como un zeitgeist o una transformación que también compete en la sociedad, la economía, la política, en los movimientos migratorios, en los tiempos, sobre todo los tiempos. El universo y los tiempos, dado tenemos la cronología cristiana aún, con 2000 años, cristiano por decir hebreo romano y también en las leyes también tienen cierto eco lo que es por decirlo así como
la preponderancia paradigmática o ciertas cuestiones como un poco como, por decirlo así, macro de análisis, pero también la generación de conocimiento científico también ocurre ahí. Son prácticas humanas. No hay que ponerlas como indisolubles de absolutamente nada, hay que entenderlas dentro de que son con ciertos marcos o círculos de interpretación, así que no creo que esté mal. Y es lógico. La uso psiquiátrica de algunos de estos conceptos de conflicto social y categorial, por ejemplo el de enfermedad mental, que también la considera la psicología clínica al haber generado una clasificación diagnóstica en sí. Dependiendo del lenguaje algo propio de la postura WIC y de la corriente de enfoque historiográfico. Si en este conflicto el momento de generar categorías acerca de la movilidad de la mente requiere de cierta distancia e incredulidad por parte del historiador de la ciencia. Sí, es que no es proveniente directamente de lo que la categoría diagnóstica propiamente dicho, tiene que ver con la sistematicidad. En la postura WIC de la historia de la medicina tiene que ver con el propiamente dicho, con el carácter de documental o acumulativo, de efeméride o de registro, y de ciertas cuestiones que tienen que dañar también como a la ciencia hipotético-deductiva, o sea, a buscarse como cierta generalidad a propósito, como comillas, de la estadística. Porque justamente los estudios demográficos comienzan prácticamente en los 1850, cuando ya comienza a haber como cierta afición por el detalle. Desde la literatura a la novela, o de repente como ya la aparición del paper como, por decirlo así, como el formato definitivo de producto de la ciencia, más que, por decirlo, un ensayo más o menos abierto, sino que un formato estandarizado, el cual se va a ir por lo menos normando a propósito de... Bueno, se va normando a raíz de ciertas cuestiones también de la comunidad científica que atiende los mismos procesos, así que por lo menos va a ser redundante, pero escalonado. Comienza a interpretarlo así. Los conceptos acerca de la mente son especialmente sensibles a esta connotación lingüística, sin embargo, se parte de la idea de que el historiador está desde un tiempo presente descubriendo presunciones acerca de las realidades pretéritas. Bueno, hay ciertos márgenes acerca de los cuales partir. Hay ciertos márgenes de temporalidad de los cuales partir, lo había leído después. Historia inmediata, 40 años. Historia reciente, 60, 70 años, 80. Y ya podría decirse como historia, cuando ya la cronicidad del tiempo presente del historiador hacia atrás, en retrospectiva, supera los 100 años. Por decirlo así, como un marco de historia razonable al cual partir a hacer interpretaciones. Y al momento de hacer interpretaciones respecto de lo que sería historia pretérita, ya no sería crónica, sino que entraríamos dentro del enfoque anti-WIC de reinterpretación, de la hermenéutica, de lo que sería las escuelas sociales de historia, quizá como interdisciplina. Hay un algo. Ya. Kuhn y la poderosa contribución que hace que hace a un muy antiguo con data segura previa al siglo XIX de la historia de la ciencia, define la noción de paradigma de un modo conciliador y ratifica la inconmensurabilidad. Hace que la mirada posterior del historiador de la ciencia centra antes que las particularidades del campo de estudio específico vaya directamente a la consolidación de modelos de revisión, por decirlo, integrativo, histórico, contextual, por cierto, compatible con la vista de las ciencias sociales, dada su creciente complejidad. Bueno, antes de 1860, von Ranke, no había, por decirlo así, la pretensión por hacer así como ciencia histórica, sino que habían como ciertas perspectivas nacionales a partir de las cuales igual como que estaba imbuido de repente el contexto, porque por decirlo así no era decirlo como una sola sociedad, sino que habían como ciertos grupos laicos, grupos confesionales, grupos militares, los cuales tenían como ciertos como centros de estudio cuando se armaron como el contexto de Estado-Nación, y las cuales fueron entre comillas como acumulando ciertas luces acerca de la particularidad que tenía que ver como historia patria o gran historia, acerca de por decir hacer archivo sobre lo nacional. Barro Arana fue prácticamente un WIC compulsivo durante el siglo XIX, así que podría decirse que fueron connotando, por decirlo así, armando como ciertas cuestiones, como ciertas tradiciones de conocimiento nacionales o regionales o más locales, del cual fue el WIC.
por decirlo, como historia archivística, historia del presente, prácticamente es donde se compraba el libro, si es que existía una etiqueta con el nombre del país, se compraba el libro, como hizo Barbarana en 1830-1840. Así que por lo menos hasta 1890, 1910, 1920, no podríamos hablar comillas de una historia de interpretación acerca de la sociedad. Aún está dentro de las capas media, media alta y lo que era como una especie de novedad. Era como una especie de juguete instrumentado que iban a ocupar de repente la clase media, media alta, que están intelectualizadas y que estaban dentro de la academia y que después vendrían a hacer como la historia de la base al siglo siguiente. Y también ocurre con la interdisciplina. Ahí se está. Debido a la complejidad de la ciencia psicológica como estudios de los fenómenos mentales y de la historia con reconstrucción de los pretéritos tienen en común la cultura. Obvio. Respecto a ello, el problema para la historia de la psicología parece estar más cerca del lado de los métodos que se adscriben a ambas disciplinas. Conviene a propósito revisar una historia de la psicología, tanto de teorización probable y su aliento metodología. Bueno, hace 10 años, cuando escribí esto, pensé netamente que era una cosa increíblemente práctica, pero no lo era. Sino como que había cierta equivalencia acerca como de ciertas cuestiones o coexistencia entre métodos, ciertas perspectivas transdisciplinarias, las cuales están así como banderines, y que producto de la parcelación de conocimiento, netamente por la preparación que hacen las universidades para personas que netamente van a hacer roles técnicos o roles más aplicados de cada una de aquellas, como que quedan absolutamente como el lote. Si en esta parcelación de saberes, o más bien como de estas posiciones transdisciplinares, son más o menos comunes, por decirlo así. El problema más parece estar por el lado más que lo técnico o lo pragmático de la profesión, o de repente con ciertas cuestiones de contexto, de conocimiento o de reconocimiento de ciertos procesos sociales que circundan la generación de conocimiento, va a tener que ser por el lado del sujeto epistemológico del cual parte a crear el método. Esto me quería dedicar durante el tiempo que estuve desarrollando este tema. Respecto a cuál es el sujeto o el método, cuál es el posicionamiento más adecuado a partir del cual no comenzar a hacer así como, por ejemplo, historia de la psicología, o una historiografía, o un método histórico mixto, como cruzando como, como una puerta prohibida, una puerta cerrada. Bueno, con un denominador de la cultura, por supuesto, obvio. No, pero aparte de la cultura, la sociedad, la economía, los medios de producción respecto de los cuales, y también hasta la recursividad de recursos naturales, intelectuales, que los que contengan de repente un país o una región en los cuales van a contribuir a su vez, para bien o para mal, de repente a su, comillas, como desarrollo o bien su destrucción. Así que por lo menos es más polisémico el tema, más que solamente la cultura, o decir el método. Y la polisemia también del método, acerca de cualquier perspectiva que vamos a asumir o no. Por lo que se vislumbra de repente que el mapa hacia el cual estamos por lo menos avanzando es muchísimo más amplio de lo que parece, y esta cosa como la arborización de lo que es el paradigma no me ha llegado a casi nada. A preguntas quizás. Contextualizando una historia de la psicología. La psicología continúa moviéndose de su inicio a lo largo de un continuo que tiene uno en el extremo la ciencia del espíritu, en el otro la ciencia de la naturaleza. Pasando por ascripciones a las ciencias sociales, culturales, históricas, humanísticas, de la salud o del comportamiento, en este continuo caben muchas cosas. Citado Sivera, Tortosa y Vera, del Manual de Historia de Psicología de la Universidad de Valencia y Murcia del 2006, creo que era la tercera edición. Han aparecido dos más durante el último tiempo. Una historia general del sujeto-objeto, de que pueden predicarse tantas cosas, puede ser inviable en la práctica. En cambio, la historia de la psicología como material curricular concreta, se le pide precisamente un discurso general. Al historiador le ofrece además cada curso académico, cuando se aprueba primero y explica después, un programa en el cual se selecciona o elabora un material en el que el estudiante debe conocer para ser evaluado. Se construyen pues esas interpretaciones globales detenidas de la psicología, recurriendo para ello en algunos criterios en la estructura de la narración.
Bueno, tenía acerca de dudas acerca de poner el proyecto, decía acerca de cómo serían como narrativa historiográfica, pero lo cambió netamente por contenido historiográfico, porque la narrativa iba a hacer por lo menos ciertos cruces con ciertas cuestiones de proceso o cruces de repente transdisciplinar de otro modo y a jugar como a la inversa y a propósito de narración. La narrativa mucho tiene que ver con estudios cualitativos y estudios de casos, así que no. Tenía que, si bien cuando uno parte del concepto de narración dentro de la investigación cualitativa, parte de estudio de casos aplicados y especificidad y no de buscar ciertas generalidades. Aquí de nuevo cae amplísima y legítima en gama de opciones. Nuestra opción es la de mostrarnos sumamente comprensivo en relación con la noción de lo psicológico. Solo así se puede dar cabida en reconstrucción histórica a varias fórmulas que se han propuesto para definir la psicología en diferentes escenarios geográficos por el Sibero 2006. La persona es un ser vivo que responde pasiva y mecánicamente ante estímulos del entorno en términos de unidad aptitudinal. Es una entidad biopsicosocial, histórica, moral, son seres habitualmente conscientes, progresivos, creativos, intérpretes de situaciones, elocuentes, simbolizadores que cambian con el tiempo. Otra complejidad extra, muchísimas más complejidad de lo que teníamos más o menos entendido de la unidad anterior del marco teórico. Y que actúan según normas y valores, no siempre explícitos, que construyen sus situaciones y las dotan de valor. No basta con estar en las mismas condiciones físicas, ni con tener un nivel intelectual ni menos medio, ni con poseer una destreza psicomotora envidiable, ni con tener una gran memoria. La interacción adaptativa de los contextos requiere el apropiado equilibrio y un autocontrolado y uso autocontrolado de todo ello. Algo que solo propicia un psiquismo de factores disposicionales o transitorios adversos o sin patología. Si bien el hecho de crear historia de la ciencia no es un hecho sencillo, la ciencia que trabaja con objetos inanimados es más complejo en los áreas de ciencias humanas, que desde esto el propio ser humano quien diseña el modo de comprenderse a sí mismo. Por eso, la mayoría de la realización, por decirlo, de los estudios de ciencias sociales son revisiones post facto, pero por decirlo así, no es lo mismo, por decirlo, llevar centro control de variables desde objetos inanimados que serían, por decirlo así, crear ciertas circunstancias o cierta atmósfera de repente de trabajo con participantes en ciencias sociales. Es absolutamente distinto. Y no puede ser lo mismo tampoco. De ahí que la dicotomía sujeto frente a objeto y mente frente a cuerpo, cuestiones nucleares de la naciente disciplina, hayan continuado haciéndolo hasta el presente y nos ofrezcan un criterio para iniciar una historia de la psicología, por muy provisional que sea esta. Bueno, en habla hispana se está trabajando en historia de la psicología prácticamente de 1960. En 1980 como que aparece la revista de historia de la psicología de Helio Carpintero en España. Pero trabajos previos está el de Allport y el otro era de uno bien conocido, Boring, de 1950. No lo cité acá, después recurrí a ello. Y este problema de la multiplicidad de enfoque es una constante no siempre conflictiva. Ha hecho que una joven ciencia tenga cierto matiz poderosamente adaptativo al tener al interior de lo mental un correlato indisoluble de procesos socioculturales, político, económico y no sé qué, careciendo de un gran paradigma, puede moldearse los métodos de otra ciencia. No existe una gran psicología por su carácter múltiple, pero lo hace flexible en cuanto a la misma deviene saber teórico y praxis. Saber teórico, praxis y quizá generadora de conocimiento interdisciplinar. Un ramo ancla que tanto ve lo individual, lo grupal y lo organizativo. Bueno, lo social más amplio se preocupa la sociología, por decirlo así, demarcación de muestreo. Ya. El problema es que la historia de psicología científica bien sabida esquivar es necesario trazar una nueva forma de estudiarla. Una historiografía de la mente renovada puede ser el problema, no es tan reciente como parece. Según lo puesto por el texto Sykes, Anguera, Sivera y de la Casa, 2009, o bien que se entendía a principios del siglo XX como historia de la psicología y su vinculación con la historia como técnica, no era más que de enumerar y dar cuenta, aunque no modo exclusivo, de tres funciones: clasificación, orientación y selección. Todo basado en la teoría de la medición cuantitativa, en simples palabras, test. Eso es lo que decían ese sistema histórico en teoría y sistema. Modo Whig.
Cronológicamente hablando, la psicología de su inicio partió de la mera calificación de los sujetos en función de si fuesen desviados de una norma o no. Posteriormente eso se sensibilizó producto de los estudios en el área que a su vez fueron reformulando modelos y procesos. La posguerra. Enfoque Wii. De predominancia el enfoque Wii, enciclopedista, continuidad hacia en las comunidades científicas, etcétera, etcétera, hacia de repente modelos cerrados de generación de conocimiento. Va a llegar hasta la página 50. Llega hasta la página 50. Ya. Habría en 1912 una referencia acerca del objeto del estudio de la historia de la psicología por parte de William McDougall, una ciencia que estudia la mente, la conducta y el alma, o todas estas por separado. La metafísica no es un bien exclusivo de la psicología como ellos dicen, sino que fue un corpus específico de saberes que guiaron el estudio de otras ciencias hasta vertirse en la investigación contemporánea durante el siglo XIX. El cuatro conceptos de la filosofía más clásica han caído de la filosofía científica, entre ellas espiritualismo versus naturalismo, empirismo versus racionalismo. De todas ellas se alimentaría la psicología con tal de emprender el vuelo a fines del siglo XIX. La pretensión de ser ciencia de la psicología se facilitaba quizá en el hecho de la disciplina mayor, la ciencia dura, hayan prestado a la psicología un marco conceptual y metodológico altamente riguroso, lo que al principio fue una fisiología después tomaría cuerpo y forma en torno al problema de la mente humana. Y de la psicofisiología, la psicofísica, la psiquiatría, que fueron armando, por decir, el corpus primigenio de lo que sería la psicología. Vale recordar como punto de inicio formal de la disciplina el laboratorio de psicología de Leipzig, Alemania, en 1879. Ello cargo el profesor Wilhelm Wundt, quien dirigía un proyecto de tesis doctoral de percepción sensorial a cargo del autor Max Friedrich, además de haber asentado un objeto de estudio de lo mental, un método que se caracterizaba por el control intencional de los contenidos de la subjetividad. Saiz, Anguera, Sivera, de la Casa, 2009. Supone esta mezcla entre estudiosos de la fisiología y filósofos lo que llaman role hybridization, hibridización de rol, en que los expertos experimentales en el campo de la fisiología se nutren del conocimiento de la filosofía de la mente, en tiempo en que el grupo alemán que ha investigado dicho fenómeno se dedujo por el fenómeno. Bueno, ahí está el volumen de acerca de la escoba, puesto que este laboratorio de psicología de Leipzig, el hito fundamental fue una bodega de limpieza. Creo que se llama correr la escoba. No me acuerdo, el auto lo voy a buscar después. Si era un intento de crear una psicología científica, se remonta a los tiempos de Johann Friedrich Herbart en 1840 aproximadamente, en cuanto crea una especie de psicología matemática, o en el caso de Gustav Fechner, a mediados del siglo XIX, sus estudios de psicofísica, en que su pretensión era la de generar leyes universales acerca de la mente regida por la física. El primer escrito de Wundt, propiamente psicológico, lo haría entre los años 1862 y 1864, cuando se refiere a lecciones de psicología fisiológica, al hecho de que la mente se convertía en algo estudiable con métodos científicos. La primera definición de psicología de Wundt sería sobre los procesos conscientes de su contexto. Bastante amplio. La conciencia como objeto de estudio no sería exclusiva a Wundt. El estudio iniciante de la psicología científica habla de fenómenos de la percepción sensorial que se emula experimentalmente lo expuesto por las filosofías de la mente de Gottlieb Leibniz en 1704 y lo pone a prueba en el contexto del laboratorio. Todo este trabajo experimental estaba basado en los principios del empirismo y el socialismo inglés, cosa que toma parte parecida a la escuela experimental psicológica alemana. Pero que el hecho de que Wundt generase escuela, esto se había enfrentado por dos visiones entre ellas, la disposición al acto en Franz Brentano y la escuela de psicología comprensiva de Wilhelm Dilthey, que esto es relativamente posterior. Posteriormente se cuenta el aporte entre ellos de Hermann Ebbinghaus, quien habría de dar otra clase de rigor a la naciente ciencia psicológica que se separaría poco a poco la filosofía. Esto sería netamente matemática y fisiológica. Y bueno, en la separación definitiva vendría con el manifiesto conductista de 1913. En los primeros 10 años de la psicología científica se crean organizaciones profesionales en torno a la naciente ciencia en países como Alemania, por supuesto, y Francia, y que se invita a personajes como Charcot y Ribot a la fundación de las primeras sociedades hasta cerca de 1689, las primeras sociedades psiquiátricas, yo creo. Puesto que había ya una cuestión
acerca de los locos, los asilos o la hospitalización psiquiátrica. De Francia provendría una proveedosa tradición psiquiátrica que tiene una de los aportes de Philippe Pinel, Jean Esquirol y Anton Mesmer, los cuales marcarían notablemente el hecho de una morbidez mental hacia fines del siglo XIX y también la psicopatología posterior. O sea, el desarrollo de los primeros gabinetes de psiquiatría que serían alemanes y franceses, los cuales provendrían, por decirlo así, los primeros legos acerca de salud mental institucional antes que el psicoanálisis. Según la tradición francesa de psicología propiamente, la influencia de Théodule Ribot, Jean-Pierre Charcot, de Salpêtrière, y Hippolyte Vernem, de Pierre Janet, entre otros, para tratar los primeros problemas de la salud mental, entre ellos el fenómeno de la histeria en los sanatorios con el Salpêtrière. El desarrollo de la psicología inglesa es detenido por el control de los currículos universitarios por parte de grupos eclesiásticos, los cuales no ignorados, no sin conflicto posteriormente. Además de la separación de Europa entre Iglesia y Estado, la psicología en dicho fenómeno parece ser testigo privilegiado. Bueno, también es simultáneo en Chile, así que de hecho no es un fenómeno tan alejado. Se dice todo tipo entre investigadores de la mente y fisiólogos su impulso por generar investigación, cosa que se sentaría con los ensayos de teoría de evolución de la especie por parte de Charles Darwin, pasando a la mitad del siglo XIX. Otro hito inicial de la tradición británica en psicología sería la fundación del Laboratorio Antropométrico de Londres en 1862, gracias a Francis Galton. Entre ellos trabajaba con datos fisiológicos, mediciones torácicas y de aplicación experimental de investigaciones sobre dichos tiempos de reacción. Se presentó el proyecto con una convención médica en dicho año. El estudio de psicometría en psicología comienza con el impulso matemático desde los ingleses que se basaron en los anteriores trabajos de Quetelet y luego Arthur Pearson y un matemático de apellido Dixon, una oportunidad para diseñar métodos de medición matemáticos para el fenómeno mental. Herbert Spencer en 1855 publica los llamados principios de psicología, en el cual se gana el argumento de ser padre de la así llamada psicología de la adaptación. Si bien esto se alimentaría posteriormente la teoría evolucionista de Darwin y Lamarck, presenta un esbozo de mente reaccionaria a los impulsos y sensoriomotriz. Y en una etapa tardía de trabajo dirá que los organismos aprenden por asociación con estímulos de su entorno, todo ello dependiendo de su capacidad de su sistema nervioso. Allí hace la separación entre organismos superiores e inferiores. En cambio, William James creía en el ideal de una psicología práctica, por eso, tomando en consideración el volumen de Hart dirige Historia de Psicología, reconoce que la historia norteamericana, primero estadounidense, se vería poderosamente influida por las escuelas pragmáticas de filosofía de los Estados Unidos y la influencia de la educación de los evangélicos y otros grupos protestantes para el desarrollo potencial de las ciencias, también fuera de las universidades, institutos privados de investigación financiados por grupos los cuales eran similares a unos mecenas. A propósito de este punto, y yo creo que voy a terminar acá, la segunda parte del marco teórico, es que el fenómeno de la pedagogía moderna también ocurre dentro de lo que serían no tanto círculos como evangélicos propiamente dicho, pero protestantes un poco más antiguos, germánicos, de la Europa Central o Europa Central, sí. Que serían como lo que sería la actual República Checa, Polonia, que serían los primeros centros de investigación científica, no universitarios, porque hasta este momento, por decirlo así, como que la propiedad de lo que era, por decirlo así, la producción de conocimiento era confesional. La mayoría de las perspectivas confesionales eran eclesiásticas, confesionales, católicas. Y por ende aparecieron estos centros de estudio privados de investigación, los cuales fueron, más que los evangélicos, otros tipos de protestantes, especialmente luteranos y anglicanos, los cuales comenzaron a partir de lo que sería el concepto de juicio bíblico. El concepto de juicio, pero el concepto de juicio griego, que fue también heredado en los contextos de revisiones bíblicas, dado, por decirlo así, como juicio, racionalidad. Pero al fin y al cabo, como que no fue propiamente dicho un movimiento ateísta como el que sí ocurriría dentro de 1920, que sería contrario a la iglesia, sino que adyacente. O quizás cierto crítico como en ciertas cuestiones que tenía que ver con la predominancia de la iglesia como el marco superior o la entidad a la cual por lo menos están dando pleitesía muchos de estos desarrolladores de conocimiento. A ver, acá
lo que tendría que tomar en cuenta es que justamente venía una parte posteriormente de William James, que sería propiamente dicho como el padre putativo o formal de la disciplina más que Wilhelm Wundt, dado que el otro era psicofisiólogo, mientras que este es propiamente dicho, comillas, el fundador del rol de psicólogo en Estados Unidos. Así que eso por mientras, así que yo pienso que está bien. Me excedí un poco del tiempo porque quería hacer un cierto como video o programa de revisiones de una hora, así que me pasé un poco el tiempo, pero no importa. Estar de repente estar subiendo información comentando de lo que era este material y cómo lo que llevaba, lo que ya yo por mi cuenta he leído hasta lo que fue mi línea de investigación hasta ese instante del, del chancagazo que me puso la universidad, especialmente gente, bueno, que no quiero recordar. Doy por superado el punto, pero me siento con la necesidad de difundir estas ideas porque puesto que prácticamente la tesis la eliminaron de repositorio. La tesis fue eliminada de repositorio y por lo menos para difundirla, de que no quede absolutamente a la nada. Y yo tampoco perder por lo menos material de trabajo de lo que fue prácticamente 2 años. Después voy a hablar del otro material que tenía en desarrollo, más otros materiales complementarios, entre otros. Así que voy a hablar de las ponencias anteriores, voy a estarlas comentando en detalle. Gracias por ver este video, así que eso más. Hasta luego. Bueno, si me preguntan, fui parte de algunos años investigador por parte de la universidad en Sochips, pero un par de años fue, o sea, no pude obtener posgrado al punto de consolidar por lo menos la línea de investigación. Una lástima. Una lástima. Y eso. Yo pienso que no tengo que explicar tantas cosas acerca de las cuales yo hoy por hoy me siento absolutamente, no sé, disociado o desvinculado netamente por, por motivos de salud. Ya duro, ¿no?, decirlo así, pero eh, yo no voy a hablar mucho acerca del tema de por qué abandoné la línea de investigación. Pudo haberme dado prácticamente esta línea de investigación 20-25 años de producción y no haberlo abandonado. Pero mis motivos de salud durante varios años, fueron 3 años, fue categóricamente catastrófico. Así que por eso dejé el tema y ahora estoy volviendo a por lo menos comunicarlo de un modo por lo menos más plausible, de un modo más eh, pausado, más cómodo. Yo pienso que este es el modo de estar difundiendo, por decirlo así, el tema. Yo pienso que este es el modo en el cual comience por lo menos a comenzar a difundir el tema. Este es la plataforma donde tengo que difundir este tema. Es que se cierra mucho el cerco cuando se trata de la academia, porque puesto que si bien existe difusión sobre este tipo de temática, no son totales. Y de repente como que hay interpretación popular de repente de ciertas personas que reciben este tipo de información y en las cuales les van a servir. Netamente esto como un fin documental acerca de lo cual parto comentando la tesis, agregando ciertas lecturas que después fui complementando y que después voy a ir complementando a su vez en un segundo nivel y en un tercer nivel a su vez con el paso de los años. Y yo pienso que es la única forma de compartir de un modo quizás catalogable, por decirlo así, como llevadero. Está comentando estas cosas de repente que uno tiene 15 minutos en las ponencias para decirlo lo más rápido posible, escupirlo, escupir, por decirlo así, un material que uno lleva conociendo por lo menos 1, 2, 3, 4 años y estarlo escupiendo prácticamente en 15 minutos en las instancias de lo que son las ponencias, y uno no tiene, por decirlo así, la apertura o el detalle
o estarlo explicando como en este respecto, a menos de que sea como un catedrático o algo por ahí, o, o similares. Pero que es imperativo de repente estar comunicando estas ciertas características de esta investigación interdisciplinar, yo pienso que sí, y yo creo que lo encontré con la Academia Nacional, bueno, porque cambió mi postura ideológica. No tanto, sino que cambiaron ciertas características que yo desconocía hasta hace 4 años acerca de la filosofía de la economía, de la producción del conocimiento, y que prácticamente no lo da ni el keynesianismo, ni el centro, ni la izquierda, no lo da. Me llegaron lecturas ultraliberales. Y, siento que por lo menos me liberé como de cierta carga que sentimos como cierta culpa de repente los de centro, del socialdemócrata en instante, y comprender más o menos de oportunidad que siempre se zafaba el Estado como estructuración macro. El Estado es bastante superlativo en ese punto, así que de repente tampoco es como tan invulnerable. Así que eso, yo creo que voy a dejar hasta acá. Quedamos en la página, al paso a la página 52, hablando de William James, contextualizando 1910-1920. Ya entramos en lo que es historia de la psicología general, después vamos a entrar a la psicología chilena y latinoamericana. Bueno, lo más básico posible. Eh, Sería como lo más básico posible de lo que es, así que es una tesis de pregrado, así que tampoco permite una profundización muy grande, tampoco me ha permitido el tiempo haber hecho un trabajo un poco más exhaustivo, eh, dado las condiciones y ciertos principios que existían durante entre 2012 y 2014, un tiempo que hice la tesis, así que también antiguito, pero al fin y al cabo como que permite ser una puerta de entrada de repente a ciertas cuestiones de perspectivas de investigación las cuales van a ser complementarias. Así lo voy a dejar acá. Voy a terminar por supuesto lo que es el material de hoy y, y continuamos otro día. Continuamos mañana. Ok, hasta luego.